Sean todos y cada uno los que son de casa, los que nos visitan, también le damos la bienvenida. Esperamos que su vida sea bendecida en esta tarde y que pueda oír, ¿verdad?, de parte de Dios en esta tarde algo que sea de bendición para usted. Sabemos que coincidencias no hay, Dios tiene todo bajo control, y si usted está aquí en esta tarde es porque Dios lo trajo aquí para hablar a su corazón y darle una palabra. Amén. Entonces dispongamos nuestros corazones y nuestros oídos para oír la voz de Dios. Hermanos, pues así seguimos en el Evangelio de Mateo. Estamos en el famoso Sermón del Monte que fue predicado por nuestro Señor Jesucristo. Y estamos en el capítulo 5 de Mateo, en la primera sección, que habla sobre las bienaventuranzas. Y hoy en esta tarde vamos a estar viendo sobre la bienaventuranza que se encuentra en el capítulo 5, verso 8 de Mateo. Y si pueden abrir su Biblia, vamos a estar usando la Biblia como siempre, en diferentes pasajes, pero vamos a empezar con el pasaje principal en lo cual vamos a estar concentrándonos en esta tarde. Mateo capítulo 5, versículo 8. Amén. Mateo capítulo 5, verso 8, dice así en el nombre de Jesús: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, te agradecemos cada una de tus misericordias, cada uno de tus favores, cada una de tus bondades. Y como decía nuestra hermana Araceli, Señor, tu protección, tu cuidado. Gracias porque sabemos que tú nos amas y porque estás con nosotros, Señor. Y en esta mañana venimos delante de ti para pedirte, Señor, que a través de tu palabra en esta tarde nos hables una vez más a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, sabes que dependemos de ti, sabes que te necesitamos, sabes que sin ti no podemos, sabes que constantemente somos arrastrados de alguna manera a querer, Señor, hacer lo que a ti no te agrada. Pero, Señor, en esta tarde, a través de tu palabra, pedimos que nos hables, que nos fortalezcas, que nos renueves, Señor, para que sigamos adelante, para no darnos por vencidos, para, Señor, no conformarnos a este mundo, sino seguir adelante buscando hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo lleve tu palabra al fondo de nuestro corazón, que no solamente se quede en nuestras mentes, Señor, sino que vaya a lo profundo de nuestro corazón, porque ese es tu deseo. Tú dices en tu palabra, Señor, que guardemos tu palabra en nuestro corazón, no solamente en nuestra mente, sino en el corazón, Padre. Y así pedimos que en esta tarde tu Espíritu Santo la lleve a lo más profundo de nuestros corazones para que traiga el fruto, Señor, para la cual tú la envías. En el nombre de Jesús, quita cansancio, quita sueño, quita toda enfermedad, quita toda distracción. Y, Señor, que cada uno de nosotros podamos abrir nuestro corazón para oírte. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Entonces, hermanos, estamos
en el principio del sermón del monte y específicamente en las bienaventuranzas, ¿verdad? Las cuales son 8 y empiezan del versículo 3 al versículo 10 del capítulo 5 de Mateo. Voy a leer para darnos, ¿verdad?, agarrar el contexto y darnos una refrescada en nuestra memoria sobre estas bienaventuranzas. Y vamos a estar concentrándonos en el verso 8, pero voy a leer ahorita del 3 al 10 para dar una refrescada. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ese es nuestro versículo de hoy. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Verso 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El verso 3 empieza indicando que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el verso 10 también termina diciendo que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y de alguna manera estas bienaventuranzas son encapsuladas así. Empieza con la primera en el versículo 3 y en el versículo 10 diciendo que estas personas que está describiendo aquí Jesús, ¿verdad?, son aquellas que son parte del reino de Dios. Amén. Entonces, hermano, las bienaventuranzas en sí son, como quien dice, un paquete. Es un paquete completo, ¿verdad? Y algo que tenemos que volver a seguir dejando en claro es que estas bienaventuranzas, hermano, no son el requisito de alguna manera para la salvación, sino son el resultado de tener ya la salvación. Amén. Lo repetimos constantemente. Estas bienaventuranzas, hermano, no son un requisito para ser salvos, porque entonces caeríamos en contradicción cuando la palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino esto es el resultado, hermano, de aquellos que ya son salvos, ya han experimentado un encuentro con Cristo Jesús. Y hablábamos en la clase pasada que las 4 primeras bienaventuranzas, hermano, son como la raíz de un árbol. Y las 4 siguientes, las 4 últimas, son como el fruto que se deriva, ¿verdad?, de las primeras 4, que son la raíz, hermano. Entonces, hemos mencionado también que la primera bienaventuranza que está en el versículo 3, hermano, es de alguna manera la entrada a todas las demás. Es como quien dice la puerta principal para poder abrir todas las demás bienaventuranzas. Amén. La primera que dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, hermano, pobres en espíritu, hablábamos que es aquellos que reconocen su necesidad completa de Dios, que reconocen que no hay nada en ellos bueno y que no hay nada que los pueda justificar delante de Dios, que no hay esperanza para ellos sin Dios, y entonces, hermano, reconocen su necesidad de Dios. Entonces, después de eso, dice que los que lloran, bienaventurados los que lloran, después de que tú reconoces que estás en bancarrota espiritualmente, que no tienes nada bueno en ti, que no puedes justificarte delante de Dios por ti mismo,
y que todo lo que has hecho en tu vida, lo único que has hecho en tu vida de alguna manera es ofender a Dios por medio de tu pecado, ahora eso te va a llevar a un lamento, te va a llevar a dolor, reconociendo que has ofendido la santidad de Dios, si verdaderamente te has arrepentido, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que bienaventurados los que lloran. Entonces el resultado de reconocer tu bancarrota espiritual es un dolor, un lamento en tu corazón, porque reconoces que has ofendido a Dios. Y de eso, hermano, también te va a llevar, ¿verdad?, a la tercera, que dice que bienaventurados los mansos. Más que nada se está refiriendo a aquellos que se humillan delante de Dios al reconocer que no tienen nada delante de Dios, y reconocen que le necesitan, reconocen que dependen de Él, que Él es su única esperanza, y tienen una actitud humilde al reconocer, ¿verdad?, que Dios es el único que puede ayudarles. Y al humillarse delante de Dios, de alguna manera también, ¿verdad?, les da un corazón humilde para también tener esa actitud ante los demás, porque reconoces que no eres nada y no tienes nada de qué enorgullecerte. Y también, hermano, dice que los que tienen hambre y sed de justicia, esos son aquellos, hermanos, que no se conforman, ¿verdad?, a este mundo, sino que entienden, hermano, que ahora ellos, ¿verdad?, que han sido, reconocieron su condición espiritual, les causó dolor, se humillaron delante de Dios, y ahora ellos entienden que Dios es la única fuente de lo bueno, que Dios es la única fuente de justicia, que Dios es el único que puede darles a ellos, ¿verdad?, la ayuda y lo que necesitan para vivir conforme Dios nos pide que ahora vivamos. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ahora se disponen a ya no vivir de la manera que antes vivían, sino ahora se disponen a buscar de Dios, a leer su palabra, a estar en oración, a reunirse con los hermanos, porque ellos reconocen, hermano, que necesitan de Dios. Saben que si ellos no hacen eso, en uno mismo no puede producir nada bueno. Amén. Entonces, hermano, de ahí también la siguiente está hablando sobre bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Después de que tú puedes entender tu situación espiritualmente delante de Dios y ves que aunque tú mereces la condenación, aunque tú mereces el infierno, aunque tú mereces el desprecio de Dios, pero Dios extiende su misericordia a tu vida y no te paga conforme tú mereces, y logras entender el significado de eso, obviamente, hermano, que ahora tu vida, hermano, va a cambiar. ¿Por qué? Va a cambiar hacia Dios tu actitud, y también va a cambiar tu actitud hacia los demás. Amén. Porque ahora tú vas a entender, hermano, que si Dios fue capaz de perdonarte y sigue perdonándote a pesar de todos tus pecados, ¿quién eres tú y quién soy yo para no perdonar a los que nos ofenden? Amén. Entonces, hermano, se dispone también uno a ser misericordioso porque ha entendido la misericordia de Dios. Ahora llegamos a la de ahora, hermano. Dice, bienaventurados los de limpio corazón. Este es el verso de hoy. Primeramente empezamos una vez más con la parte bienaventurados. Y aunque suena una repetición constantemente, por algo Jesús lo repite en cada bienaventuranza, porque Él quiere que nosotros logramos entender que verdaderamente tú y yo, hermano, somos bienaventurados, que todo aquel que pone su confianza en Cristo es bienaventurado, porque de repente puede venir el enemigo y por tus circunstancias, por tus problemas, por tus dificultades, te quiere hacer sentir, hermano, como que ¿de qué te sirve estar en Dios? ¿De qué te sirve venir a la iglesia? ¿De qué te sirve buscar en oración? ¿De qué te sirve tú? Mira cómo está. Y te quiere meter duda, te quiere meter de alguna manera en tu corazón tristeza, para que tú no tengas la
el agradecimiento a Dios y la fuerza para alabarle y hacerte dudar. Pero aquí Jesús está repitiendo una y otra vez: bienaventurados. Bienaventurado, bienaventurado. Y sabíamos y hemos hablado que la palabra bienaventurados quiere decir felices, quiere decir dichosos, quiere decir bendecido por Dios. Todo aquel que está en Cristo, hermano, todo aquel que ha encontrado la salvación en Cristo es bendecido de Dios. Es bendecido, no importa en qué condición estés, qué estés pasando, eres bendecido por Dios. Eres dichoso. Has encontrado la verdadera felicidad, aquella que todo mundo busca, pero que solo está en Cristo. ¿Por qué? Bueno, la felicidad. Bueno, pero entonces ¿por qué sufro de repente? Entonces ¿por qué me duele? Porque es que la felicidad, hermano, la verdadera felicidad no consiste en lo material, no consiste en lo que te trae placer, no consiste en que nunca haya enfermedad. Consiste en la seguridad que ahora tienes en Cristo, en la esperanza en que tus pecados y mis pecados han sido perdonados, en que ahora has pasado de maldición a bendición, en que ahora hemos pasado de nuestro rumbo que iba directo al infierno. Ahora tenemos una esperanza que Jesucristo fue a preparar un lugar para que tú y yo estemos para siempre con Él en su presencia. Entonces, hermano, hablábamos también que solamente hay dos posiciones del ser humano ante Dios. Una es bendición y otra es maldición. O estás en bendición con Dios o estás en maldición con Dios. Solamente hay esas dos situaciones y no vamos a verlo porque nos lleva mucho tiempo, pero en Génesis el capítulo 3, si tú lees después en tu casa, ahí ves cómo la maldición entra al hombre cuando Dios había creado al hombre con el propósito de que viviera en bendición, pero por su desobediencia entró ¿qué? La maldición. No solamente al hombre, a esta tierra también. Después vemos en Deuteronomio también que hay, ¿verdad?, la bendición y la maldición. Y ahí dice lo que te va a causar la bendición de Dios y lo que te va a causar que estés en maldición. Ahora, hermano, entonces solo hay dos posiciones del hombre ante Dios: si estás bendecido o estás en maldición. Y la diferencia, hermano, de en qué lugar estás, la establece tu relación con Cristo. Por eso es que es tan importante enfatizar en todo tiempo, hermano, porque Cristo es el camino, es la verdad y es la vida, como dice la palabra. Y Él es el único que hace esa diferencia entre estar bendecido por Dios o estar en maldición. Él la hace solamente. Estás en Cristo, como vemos en Efesios mucho, dice que el que está en Cristo, ese está bendecido por Dios. Pero el que está fuera de Cristo, o sea, sin Cristo, está en maldición. Entonces, hermano, nadie puede experimentar la bendición de Dios, nadie puede ser verdaderamente feliz, nadie puede, hermano, disfrutar de esa verdadera dicha que habla esta bienaventuranza si no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, hermano. Nadie. Si no ha experimentado ese nuevo nacimiento que habla la palabra de Dios, no puede disfrutar de la bendición de Dios. Por más que busque, por más que se afane, por más cosas religiosas que practique, no puede experimentar la bendición de Dios, hermano. Porque esa solamente se puede experimentar cuando estás en Cristo. Y estar en Cristo es haber sido regenerado, es haber sido nacido de nuevo, es haber verdaderamente tenido un convertimiento en tu corazón, donde has tenido un encuentro con Cristo como lo tuvo Pablo en el camino a Damasco. Amén. Como lo tuvo Zaqueo, como lo tuvieron tantos personajes bíblicos cuando tuvieron de frente a Jesús y entregaron su corazón. Amén. Entonces, hermano, conforme a la verdad de Dios, conforme a la verdad bíblica, solo aquellos que pertenecen al reino de Dios, aquellos, hermano, que han rendido su corazón a Cristo, son bienaventurados. Solo aquellos que han entrado en una relación correcta con Dios. ¿Por qué? Porque para tener una relación correcta con Dios, solamente a través de Cristo.
La palabra dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, amén. Entonces, para tener una relación correcta, hermano, solamente con Dios, solamente es a través de Cristo Jesús. Solo aquellos que han entrado en una relación correcta con Dios, por haber sido perdonados de sus pecados, al arrepentirse y poner su fe en Cristo Jesús, pueden disfrutar de la bendición que Jesús habla en este pasaje. Vaya conmigo a Salmos 32, verso 1 y 2. Salmos 32, verso 1 y 2. Me dicen amén cuando lo tengan. Salmo 32, verso 1 y 2 dice: bienaventurado, ¿quién? Aquel cuya transgresión, ¿qué? Ha sido perdonada y cubierto su pecado. Verso 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sí ve? Ahí se encuentra la verdadera felicidad, la verdadera bendición de Dios, hermano. También conforme el salmista aquí, es aquel a cual su pecado le ha sido perdonado, aquel a cual sus maldades de alguna manera no se le han tomado en cuenta, hermano, por la misericordia de Dios, amén. Entonces, ser bendecido por Dios es ser salvo, porque aquellos que son perdonados por poner su fe en Jesucristo, que dice la palabra que vienen a ser salvos. Entonces, si ser bienaventurado quiere decir ser bendecido por Dios, entonces ser bendecido por Dios es ser salvo. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, el ser perdonado por Dios para ahora poder tener comunión con su presencia y una relación correcta con Él, esa es la bendición más grande que un ser humano puede tener. Amén. Ahora, en segundo lugar, ya vimos lo que es bienaventurado. Ahora, en segundo lugar de nuestro texto de hoy dice: bienaventurados los que, los de limpio corazón. Entonces, segundo lugar, está hablando aquí que son bienaventurados los de limpio corazón. Una de las verdades, hermanos, que Cristo establece en este sermón del monte es la verdad que la verdadera religión es la religión del corazón. La verdadera religión es la religión del corazón. Ya ve que se habla de tantas religiones, ¿verdad? Pero algo que Jesús está estableciendo y que quiere dejar bien en claro es que la verdadera religión, o sea, aquello que Dios acepta, aquello que agrada a Dios, aquello que verdaderamente te acerca a Dios, es la religión del corazón. Jesús vino a reestablecer eso, porque ya es una verdad que Dios ya había dicho, pero de alguna manera el hombre siempre se aleja de esa verdad y mete su propia verdad y mete otras leyes, otras tradiciones, otras cosas de hombre y se aleja de la verdad de Dios. Entonces Jesús viene a través de este sermón del monte a restablecer la verdad de Dios y a decir que la verdadera religión es la religión del corazón. No es lo exterior, no es, ¿verdad?, los sacrificios, no es todas estas cosas que el hombre tiende a querer hacer para agradar a Dios, sino Dios busca el corazón. La verdadera religión, para estar en una relación correcta con Dios, para ser bendecido por Dios, para ser salvo, todo empieza en el corazón del hombre. El enfoque de Dios, hermano, siempre ha sido el corazón.
Siempre ha sido el corazón. Nosotros como hombres tendemos a querer impresionar a Dios con las cosas que hacemos. Y usted ve que nosotros como seres humanos hacemos tantas cosas en el nombre de Dios para querer de alguna manera justificarnos ante Él y vernos bien ante los demás y dar una apariencia de religioso, pero a Dios, hermano, no le impresiona nada de eso. Dios se enfoca en el corazón de cada uno de nosotros. Dios sabe exactamente tu corazón y mi corazón, lo que tienes, lo que estás pensando, lo que has pensado toda la semana, lo que está pasando. Todo lo sabe Él. Estamos desnudos delante de Él. Él conoce todas las cosas. Y ahí es donde Él se está fijando. En el corazón. En Mateo 15:8, hermano. Mateo 15:8, Jesús dice esto: este pueblo de labios me honra, pero su corazón, dice, está lejos de mí. Si Dios se agradara, o si Dios se impresionara solamente por nuestros actos exteriores, hermano, pues, pero no. Él sabe exactamente cuando tu adoración, mi adoración, cuando tu fe o mi fe, cuando tus palabras o mis palabras son solamente, hermano, algo exterior, algo que solamente quiere impresionar, algo que quiere aparentar, y no es verdaderamente algo que proviene de nuestros corazones. Y Él se los dice en su cara: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Él sabe cómo está nuestro corazón en este momento. La religión, hermano, prioriza la apariencia exterior y pasa por alto lo que verdaderamente hay en el corazón. Pero Jesús nos dice que la única religión que agrada a Dios es la religión del corazón, hermano. Por eso, hermano, es que nosotros tenemos que poner atención a esto, para no engañarnos a nosotros mismos, ni, ¿verdad?, de alguna manera tratar de engañar a Dios, porque no lo podemos engañar. ¿Por qué es tan importante el corazón para Dios, hermano? Porque del corazón, conforme la palabra dice, fluye todo en una persona. Del corazón fluye todo sobre una persona. Tus palabras, tu conducta, tus acciones. Prácticamente el corazón, hermano, es la fuente que controla y gobierna la vida de cada ser humano. El corazón es la fuente que controla y que gobierna la vida de todo ser humano. Por eso, ¿por qué creen que para Dios la prioridad es el corazón? Porque si tiene tu corazón y tiene mi corazón, Él puede gobernar ahí. Pero si no lo tiene, cualquier otra cosa que tenga tu corazón es lo que te va a controlar y me va a controlar. Es lo que me va a gobernar y te va a gobernar a ti. Entonces, hermano, vamos a Deuteronomio 10, verso 12. Los de limpio corazón. Por eso estamos hablando sobre la importancia del corazón. Los de limpio corazón son bienaventurados. Deuteronomio 10, verso 12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, a Dios no se le puede dar solamente una porción de tu corazón. A Dios se le debe de entregar todo. Él quiere todo el corazón. ¿Qué pide
de ti, dice. ¿Qué pide Jehová de ti? Que le sirvas con todo tu corazón. No se trata de apariencias, no se trata de emociones, hermanos. Se trata de entregar todo el corazón a Dios. Todo el corazón a Dios, hermano. Todo comienza en el corazón. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Como les digo una vez más, Dios no ve las apariencias. Dios mira dentro del corazón. Dios se cansó de reprender al pueblo de Israel a través de los profetas y les dijo: estoy cansado de sus sacrificios, estoy cansado de sus actos religiosos, de sus días festivos. ¿Por qué? Porque su corazón está lejos de mí. Primera de Samuel 16:7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira a los que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué? Mira el corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. Jehová ve el corazón, no se deja impresionar. Por eso Jeremías 17:10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermano, el que no sigue a Jesús de corazón se engaña a sí mismo, y tal vez pueda engañar a los demás por un tiempo, hermano, pero a Dios no se le puede engañar. Dice que Él escudriña el corazón para dar a cada uno según su camino, según como Él anda en su corazón. No es suficiente saber la palabra, hermano. Es bueno saberla, tenemos que estudiarla, por eso nos reunimos, porque si no conocemos a Dios, si no conocemos su voluntad, si no conocemos como Él, ¿cómo nos acercamos a Él? ¿Cómo hacemos su voluntad? Necesitamos saberlo, necesitamos entenderlo también en la mente. Pero hermano, es importante que no se quede nada más el conocimiento en tu mente. Es necesario que ese conocimiento se vaya a tu corazón, hermano. No es suficiente saber la palabra en la mente, debe de estar en el corazón del creyente, hermano. Mateo 23, verso 25 y 26. Mateo 23, verso 25 y 26 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. 26, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. No quiere decir, hermano, porque muchas veces también podemos engañarnos, decir: oh, Dios conoce mi corazón. O sea, Dios no está diciendo que no debemos de hacer ciertas cosas. Lo que está diciendo que primero tenemos que asegurarnos que nuestro corazón debe estar donde debe de estar, que lo que hacemos va motivado por un corazón sincero delante de Dios, un corazón que verdaderamente, hermano, está en Cristo, y no solamente lo que hagamos sea basado, ¿verdad?, a aparentar y a engañar a los demás y a nosotros mismos, o querer impresionar a Dios de alguna manera. No, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, dice, hipócritas, les dice Jesús, porque limpian lo de afuera. Estaban muy bonitos, unas ropas muy esplendorosas y se veían muy bien delante de los demás, muy santos y todo. Pero aquí Jesús
Les dicen, eso no es suficiente. A mí no me engañan. Yo sé los pensamientos de su corazón. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro. O sea, lo importante delante de Dios es el corazón primeramente. El enfoque debe ser el corazón primeramente. Y cuando suceda eso en el corazón, va a traer ese fruto que ahora sí va a agradar a Dios, y Dios lo va a recibir como adoración para Él. Amén. Entonces, bienaventurados los limpios de corazón. La razón, hermano, por la cual aquellos que pertenecen al reino de Dios pudieron entrar es porque primeramente reconocieron que no hay nada bueno en ellos, como hablamos, que espiritualmente están en bancarrota y que en ellos mismos no tienen nada que ofrecer a Dios que los justifique, que los haga merecedores de ser parte del reino. Esa es la razón por la cual se puede entrar al reino de Dios y pertenecer a Él, cuando uno reconoce eso. Entonces, si de esa manera se entra, porque se reconoce que no hay nada bueno en nosotros, hermano, que no tenemos nada que darle a Dios, que no hay nada justo en nosotros, ¿cómo puede ser que el ser humano pecador pueda tener un corazón limpio, como dice aquí? Bienaventurados los limpios de corazón. Si entramos al reino de Dios reconociendo que no somos buenos, que no hay nada justo en nosotros, que estamos totalmente en bancarrota espiritual delante de Dios, ¿cómo ahora nosotros podemos tener un corazón limpio? Porque dice Jesús, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Cómo puede, hermano, presentarse delante de Dios cada uno de nosotros con un corazón puro? Allá en Job se hace esta pregunta, Job 15:14. Dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? O sea, se está diciendo ahí, ¿cómo puede un pecador que nació en pecado tener un corazón limpio y puro? Prácticamente la pregunta que está ahí en Job 15:14. ¿Cómo puede un pecador que nació en pecado tener un corazón limpio y puro? No puede. Por sí solo no puede. Es imposible para el hombre natural. ¿Sí me entiende? Es imposible para el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Aquel que está sin Cristo, que no ha experimentado ese encuentro con Cristo Jesús, que no ha nacido de nuevo. Entonces es imposible para el hombre natural. Pero acordémonos que ahora se está hablando aquí de aquellos que ahora pertenecen al reino de Dios, que ahora, ¿verdad?, han nacido de nuevo, que son una nueva criatura en Cristo Jesús, que un nuevo hombre espiritual ahora ha nacido en ellos. Amén. Entonces aquí Jesús está hablando de aquellos que han sido perdonados, hermano, y han sido limpiados del pecado. Por tanto ahora tienen un corazón limpio. Y está hablando del creyente. Bienaventurados los limpios de corazón. Está hablando de aquellos los cuales, aunque son pecadores, por haberse arrepentido, sus pecados han sido perdonados. Entonces, hermano, cuando habla de limpieza, está hablando de santidad. Cuando habla de limpieza, está hablando de santidad. Y es algo bien importante que ahora ya no se habla en muchos lugares, y nadie quiere hablar de santidad, porque de alguna manera es como confrontarte con algo que no quiere oír el ser humano, porque lo pone en una situación complicada, porque le exige ciertas cosas, que tiene que disciplinar su vida, buscar más de Dios para poder lograr lo que Dios le está pidiendo aquí, porque no sale de nosotros, viene de Dios. Pero es tan necesario que como pueblo de Dios entendamos
que la santidad representa algo muy importante delante de Dios, porque Dios es santo. No es algo menor, es algo que es bien importante, que todo creyente debe entender. Hebreos 12:14, si va conmigo ahí. Este pasaje que se repite y lo repetimos a veces con mucha facilidad, y muchas veces no hemos logrado entender, hermano, la importancia de este pasaje, lo que se nos dice aquí. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La limpieza, hermano, o la santificación que, ¿verdad?, Dios lleva a cabo en el corazón del hombre pecador que se arrepiente, sucede en dos partes. Aquellos, hermano, que somos parte del reino, aquellos que nuestros pecados han sido perdonados y que ahora somos salvos y que somos bendecidos por Dios, ¿verdad? De alguna manera nuestros corazones fueron limpiados y siguen siendo limpiados, pero sucede en dos partes. La primera parte es la parte de la regeneración, hermanos. ¿Qué es la regeneración? Es cuando tú naces de nuevo, hermano. Es cuando Dios cambia tu corazón y el mío. Eso sucede en un instante. Sucede en un, no sé ni cómo, un abrir y cerrar de ojos, hermano. Sucede en el momento que tú verdaderamente te arrepientes, reconoces tu pecado, te humillas delante de Dios, tus pecados son perdonados, naces de nuevo, eres regenerado y Dios te da un corazón nuevo en ese momento. Y la segunda parte, hermano, es la santificación. ¿Qué es la santificación, hermano? Es tu crecimiento y mi crecimiento de día y día, en el cual somos transformados cada vez más a la imagen de Cristo Jesús. Eso es la santificación. Y es un proceso progresivo que no pasa en un día, como en la regeneración, cuando te da Dios un corazón nuevo, que pasa en un instante. La santificación es un proceso progresivo, hermano, y que va día a día transformando tu vida más a parecerse a Cristo, y dura toda tu vida en esta tierra. Amén. Entonces vamos a ver, ¿verdad?, cuándo sucedió la regeneración. Según Ezequiel capítulo 36, ¿qué es lo que pasa en ese momento de la regeneración? Ezequiel capítulo 36, versos 25 y 26. Voy a leer un poco más rápido porque si no se me va a pasar el tiempo, pero apúntelo, y si no lo alcanza a leer, lo puede leer en su casa. Ezequiel capítulo 36, versos 25 y 26 dice Dios aquí: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26, os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 25 y 26 es exactamente una descripción de lo que pasa en la regeneración, cuando alguien se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo. Dios le da un corazón nuevo. Dios le limpia, ¿verdad? Dios le perdona, hermano. Dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Eso es lo que sucede cuando una persona nace de nuevo,
cuando es regenerada, recibe un nuevo corazón. Y como ahora tiene ese nuevo corazón que Dios le da, le capacita para buscar la santidad de Dios. Le capacita, hermano, para ahora entrar en ese proceso de la santificación. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque ahora el Espíritu Santo viene a morar en la vida de ese creyente. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que desea? ¿Están dormidos o? ¿Qué es lo que desea el Espíritu Santo? ¿Qué busca el Espíritu Santo? Su único propósito es agradar a Dios, honrar a Dios. Desea hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué te va a llevar y qué te va a ayudar? ¿A qué te va a provocar el Espíritu Santo? A buscar la santidad de Dios. Porque Dios quiere que aquellos que son parte del reino, que son sus hijos, ahora sean santos. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que cada día vayamos nosotros siendo transformados más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Después del primer paso, hermano, que Dios lleva a cabo en el corazón del ser humano, de darle un corazón nuevo, ¿verdad? Entonces pasa al segundo, hermano, y es la santificación, como decíamos. ¿Y qué es la santificación? Una vez más, es el crecimiento de día a día en todo creyente para la santidad. ¿Cuál es uno de los atributos de Dios? Hay muchos, pero hablando de lo que estamos, uno de los atributos es que Él es santo. Amén. Entonces, todo aquel que pertenece al reino de Dios, ¿tú perteneces al reino de Dios? Amén. Ok, cada uno de los que pertenece al reino de Dios es llamado a santidad. Todos. No nada más el que está predicando acá atrás, o el que está cantando aquí, o los que están controlando allá el equipo. Todo creyente que pertenece al reino de Dios es llamado a ser santo. Y si no me cree, vaya conmigo a 1 de Pedro 1, 15 y 16. 1 de Pedro 1, 15 y 16. El versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó, hablando de Dios, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy. ¿Es un mandamiento o es una sugerencia? Es un imperativo. Y va para todo aquel que pertenece al reino de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Dios, hermano, determinó desde la eternidad pasada que todo aquel que fuera a pertenecer a su reino viviera en santidad. Desde antes, en la eternidad pasada, Dios determinó. Ahora sí que Dios decretó. Él sí puede decretar, porque el único que puede decretar es Dios, porque es el único que puede cumplirlo. Nosotros como humanos no podemos decretar nada, porque ¿quién somos tú y yo? Ni sabemos si vamos a vivir al rato. Pero Dios sí puede decretar, y Dios decretó, Dios determinó que todo aquel que fuera a ser parte del reino de Dios tenía que vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Porque Jesús es santo. Empezando, hermano, desde la regeneración del corazón en aquel que entrega su vida a Cristo Jesús, y también, hermano, a través de la santificación que todo creyente debe de estar viviendo en su vida diaria, la cual es ir siendo transformado más como Jesús. Y por eso se lee la palabra, por eso está hablando Jesús
de los que representan el reino de Dios. Cómo deben de ser misericordiosos, deben de ser mansos, deben de, ¿verdad?, buscar la paz, deben de reconocer su necesidad espiritual. O sea, está diciendo cuál es el carácter de aquellos que pertenecen al reino. Y ese proceso obviamente va progresivamente sucediendo, y uno debe de estar buscando delante de Dios que vaya pasando eso, y no es fácil, pero por eso tenemos que estar buscando de Dios, para que Dios sea el que lo haga en nosotros, porque es el único que lo puede hacer. Pero si tú y yo nos descuidamos, si tú y yo nos dejamos, hermano, de hacer lo que Dios nos está diciendo aquí, obviamente, hermano, que va a ser muy difícil y va a tardar mucho más el proceso para que yo sea transformado y yo pueda vivir y actuar y hablar y proceder como nos está diciendo su palabra aquí. Pero esa es la voluntad de Dios. Muchas veces nos pasamos, yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Dime, por favor, revélame, aparécete en un sueño. Dime, quiero saber tu voluntad. Y la que está revelada no la queremos hacer, hermano. La que es clara no la queremos hacer. Híjole, ya se está pasando el tiempo. Efesios 1, yo creo que quisieran que Ulises predicara todos los domingos, pero Efesios 1, verso 4. Tuve muchos mensajes y emails que estaban muy contentos porque fueron a comer temprano el domingo pasado. No es cierto. Efesios, ¿cuál es la voluntad? Miren, Efesios 1:4, que dice: según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Desde antes de la fundación del mundo, Él predeterminó. Su voluntad era que aquellos que pertenecieran al reino de Dios fueran santos y sin mancha. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Y Dios no es un Dios que comienza una cosa y la deja a medias. Vaya conmigo a Romanos 8, 29 y 30. Romanos 8, verso 29 y 30 dice: porque los que antes conoció, también que los predestinó, para que fueren hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios en la santificación? Que seamos transformados cada vez más a la imagen de Jesucristo, para que sea Él primogénito de entre los muertos. Y el verso 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios te ha perdonado a ti y a mí, nos ha limpiado, hemos pasado por la regeneración. Ahora, hermano, tenemos al Espíritu Santo en nosotros para que nos lleve a buscar de Dios, para buscar la santidad. Eso quiere decir, hermano, que Dios va a seguir obrando en ti y en mí para llevarnos hasta donde Él nos quiere llevar, que va a ser la glorificación en el día donde vamos a estar en su presencia para siempre. Porque Dios, hermano, al que llama, ¿verdad?, lo justifica, y al que justifica también lo glorifica. Es importante comprender que la limpieza en el corazón, en otras palabras, la santificación, son obra de Dios en el corazón, hermano. Eso no pasa porque tú lo produzcas o yo lo produzca en mí. Ni eres más santo, ni yo soy más santo por todas las cosas que hacemos. La santidad es obra de Dios en tu corazón y en mi corazón, y comenzó con la regeneración cuando entregamos nuestras vidas a Cristo. Y el proceso de la santificación es algo que Dios sigue haciendo en ti y en mí, y es el único que lo produce, y por eso necesitamos buscarlo a Él. Por eso.
La santificación, hermano, la limpieza, la pureza en el corazón, de principio a fin, dependen de Dios y son el resultado de una verdadera fe salvadora. Por eso aquel que se engaña a sí mismo, aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que no ha sido regenerado, hermano, no puede vivir esta vida que Dios está pidiendo aquí. No puede, porque eso es algo que Dios lo hace en el corazón, comenzando con dándole un corazón nuevo y dándole su Espíritu Santo que mora en él. Y a través de que caminamos con Cristo, Dios sigue siendo el que produce eso en nosotros. En el momento que nosotros nos separamos de Él, separa eso. Por eso dice Jesús, apartados de mí, nada puedes hacer. La única manera que tú y yo podemos dar fruto es estar pegados en la vid que es Jesús. En el momento que nos separamos y queremos hacerlo en nuestras fuerzas o por el conocimiento que tenemos o por los años que somos de cristiano, hermano, es el peor error. Ahí empieza el descenso, ahí empieza la sequía, ahí se empieza a marchitar tu vida, tu corazón, tu deseo de buscar a Dios, tu deseo de santidad, porque Dios es el que lo produce en ti y en mí. Solamente Dios. Y acuérdense, la santidad no se busca para ser salvos, sino porque ya somos salvos, porque ya tenemos un nuevo corazón que ahora anhela la santidad de Dios y le busca sinceramente porque ha comprendido que Dios es la fuente de esa santidad. La santidad no se busca para ser salvo. Tú eres salvo por gracia, por fe en Cristo. Pero el resultado de esa verdadera salvación te va a hacer anhelar la santidad de Dios, porque Él es santo. Amén. Filipenses capítulo 2, verso 12 y 13. Filipenses capítulo 2, verso 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Verso 13, ¿por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es la fuente, hermano, de todo. Y no nos podemos olvidar nosotros de esto. Si algo bueno nosotros hacemos, si hay un deseo de buscar a Dios, si hay un deseo de conformarnos más a la imagen de Cristo, esto viene de Dios. Y por eso la importancia de buscar más de Dios, de leer su palabra, de orar, de congregarnos, de hacerlo a voluntad de Dios, porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Por qué no tienes fuerzas tal vez para hacer nada? ¿Por qué no deseas, hermano, buscar más de la presencia de Dios, de guardarte, ¿verdad?, de cosas que ofenden a Dios? Pregúntate, ¿estás teniendo tiempo con Dios? ¿Estás buscándole verdaderamente? ¿Estás de alguna manera intencionalmente acercándote a Él? Porque dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Dios, hermano, empieza la obra en ti y Dios promete terminarla, porque como le digo, Él no deja nada a medias. Y su palabra dice, hermano, Pablo dijo que él está persuadido, está convencido del que comenzó la buena obra en ti y en mí, la va a terminar. Empezó dándote un corazón nuevo, empezó limpiándote, empezó poniendo su Espíritu Santo en ti. Y está trabajando en ti y quiere seguir trabajando en ti y en mí en el proceso de la santificación, en la transformación de tu vida y de mi vida conforme, ¿verdad?, a Cristo. Amén.
Entonces Dios da un nuevo corazón limpio que desea y busca la santidad de Dios. Aunque todavía estamos en esta naturaleza pecaminosa, pero ya no controla nuestras vidas. Antes, si estábamos sin Cristo, pues nuestra naturaleza, nuestros deseos nos controlaban y nos llevaban a lo que pensábamos que era mejor, a lo que deseaba nuestro cuerpo, a lo que nos hacía sentir bien, sin ninguna restricción. Pero ahora que estamos en Cristo, aunque seguimos en esta naturaleza pecaminosa que sigue deseando hacer lo malo, sigue deseando desobedecer a Dios, sigue deseando las cosas que no le agradan a Dios, ya no somos controlados por esta naturaleza. Ahora somos controlados por Jesucristo que gobierna nuestro corazón. Así debe de ser en todo verdadero creyente. Todavía batallamos, la naturaleza pecaminosa se asoma y quiere de alguna manera arrastrarte a hacer lo que no agrada a Dios. Pero ahora ya su palabra dice que ya no somos controlados, porque dice que fuimos libertados. Las cadenas del pecado fueron rotas, nuestra voluntad fue liberada. Ahora tenemos nosotros la opción de escoger: obedecemos a Dios, obedecemos nuestra carne. Ya no tiene el control, porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, hermano, en tercer lugar, dice: bienaventurados los de limpio corazón. Y en tercer lugar dice: porque ellos verán a Dios. Cuando dice ellos, hermano, está hablando de un grupo específico. ¿Cuál es ese grupo específico? Solamente aquellos que han entrado por la puerta estrecha. Esa puerta estrecha es Cristo. Están en Cristo, sus pecados han sido perdonados, son salvos, son ciudadanos del cielo, se les ha dado un corazón nuevo, tienen el Espíritu de Dios y buscan ahora ser conformados a la imagen de Cristo. Porque ellos, está hablando de aquellos que están en Cristo. Porque ellos, ¿qué dice la promesa? Verán a Dios. Nadie, hermano, puede llegar al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Dice Jesús, este versículo tan conocido: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces nadie puede llegar al Padre, nadie puede ver al Padre si no es a través de ¿quién? De Cristo. Entonces, esto, hermano, de ver a Dios es una promesa exclusiva para los ciudadanos del cielo. Entonces, si tú eres ciudadano del cielo, si tú eres parte del reino de Dios, esta promesa es para ti. Vas a ver a Dios. Ahora, vaya conmigo a Salmo 24, verso 3 y 5. Salmo 24, verso 3 al 5. Y en forma de pregunta, aquí el salmista dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? En otras palabras, hermano, el salmista aquí está haciendo la pregunta: ¿quién podrá ver a Dios? Y el versículo 4 da la respuesta: ¿el limpio de qué? De manos y puro de corazón, el que no ha elevado el alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El verso 5 dice: él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Entonces, ¿quién, hermano? ¿Quién? Solo aquellos, hermano, que son bendecidos por Dios.
¿Y qué es lo que está diciendo Jesucristo? Bienaventurados. ¿Y qué es bienaventurados? Bendecidos por Dios. ¿Y quiénes son los bendecidos por Dios? Los salvos, los que pertenecen al reino, los ciudadanos. Amén. Entonces, hermano, solo aquellos que son bendecidos por Dios, aquellos que, ¿verdad?, han encontrado la verdadera felicidad, los que han recibido la salvación de Dios, ellos podrán ver a Dios. Y cuando dice verán a Dios, hermano, de alguna manera está hablando, verán, está hablando como en el futuro. Pero también, hermano, los de limpio corazón ven a Dios en el presente. ¿Cómo? Con ojos del corazón. Y también, como dice ahí, verán en el futuro a Dios personalmente con los ojos glorificados, cuando estemos en un cuerpo glorificado. Amén. Entonces, los ojos del corazón, hermano, de alguna manera nos ayudan para ver a Dios al mismo tiempo que vamos creciendo y entendiendo quién es Dios a través de su palabra. Amén. Porque es a través de su palabra que vamos agarrando entendimiento y conocimiento de la persona de Dios. Amén. Y a través de esos ojos, ¿verdad?, del corazón, nosotros podemos verlo. Y como veíamos en los versículos al principio de Salmos, ¿verdad?, que hablaba de ver a Dios de alguna manera. Entonces, vamos a Efesios. Por eso Pablo ora de esta manera en su oración en Efesios capítulo 1, versos 17 y 18. Dice Pablo en su oración, orando a Dios, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién? Está hablando de Cristo, de Dios. Y el verso 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Entonces, hermano, cuando uno está bendecido por Dios, que pertenece a su reino, la promesa es que nosotros, aquellos, ¿verdad?, de corazón limpio, podemos ver a Dios de alguna manera en el presente con ojos del corazón, pero también en el futuro, hermano, cuando lo veremos con los ojos que van a ser glorificados. Y Dios, Pablo pide aquí a Dios que de alguna manera conceda, ¿verdad?, sabiduría, que se revele a cada uno de los creyentes, hermano, que abra sus ojos, que les ilumine, hermano, para que puedan entender, ¿verdad?, la esperanza de lo que han recibido, de lo que han sido llamados. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar, entender más y más de lo que hemos recibido de Dios, hermano. Pero es difícil que ese entendimiento, que esa sabiduría, que esos ojos espirituales pueda ver a Dios si nosotros no estamos buscando a Dios en santidad. Porque dice: sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, el pecado escondido empaña la vista de Dios, hacia Dios. El pecado escondido, bueno, de alguna manera lo contrario de andar en santidad es andar en pecado. Sabemos que pecamos todavía como seres humanos, pero ¿qué hacemos? Debemos de estar en un constante arrepentimiento, buscando que Dios nos ayude para no estar pecando contra Él y mejorar. Pero si nosotros conscientemente estamos con pecado escondido en nuestras vidas, lejos de estar buscando la santidad, la cual nos lleva a ver a Dios, hermanos, nos vamos a estar alejando más de Él y vamos a ser como unos lentes que están empañados. Los lentes se supone que nos deben de ayudar a ver,
Pero cuando un lente, hermano, se empaña, en vez de ayudarte a ver, te obstruye más, que aun cuando no los tienes. Amén. Entonces, hermano, el pecado en la vida, hermano, de el creyente, ese pecado que no se confiesa, ese pecado oculto, no te permite ver a Dios. Y lo que está hablando aquí Jesucristo, de que aún si nosotros buscamos la santidad, nuestros ojos del corazón van a poder verlo más, van a poder comprender más de Él, van a poder ayudarnos a acercarnos más a querer ser como Jesús. Pues nos va a alejar más de Él, nos va a quitar el gozo, nos va a quitar el deseo de servirle, nos va a quitar el deseo de buscarle, hermano. Entonces, hermano, es necesario que constantemente, así como yo que tengo mis lentes para ver, y cuando se empañan necesito estarlos limpiando porque quiero ver, que así también nosotros en nuestra vida constantemente, hermano, nos estemos arrepintiendo de nuestros pecados, lo que sabemos, lo que la palabra nos está mostrando que estamos mal, que constantemente nosotros estemos arrepintiéndonos y pidiendo perdón a Dios y pidiendo que nos ayude para que no haya un obstáculo donde Dios se pueda revelar a mi vida, donde yo pueda verlo, gozarme con Él y poder aún enamorarme cada día más de Él y de tener comunión de su presencia. Amén. Por eso, hermano, entonces es necesario que constantemente estemos examinando nuestro corazón y pidiendo a Dios que nos limpie, hermano, con un verdadero arrepentimiento por cuando nosotros sabemos que hemos fallado. Pero muchas veces, a veces nos acostumbramos a ya hacerlo. La primera vez nos es difícil, la primera vez el Espíritu Santo nos incomoda y nos está viendo y nos sentimos mal y después no hacemos caso y lo volvemos a hacer y ya se siente menos difícil, hasta que ya lo hacemos parte de nuestra vida y al cabo Dios es amor, Dios me entiende, Dios es misericordioso y ya vives con eso. Pero eso te va nublando la vista, te va tapando de alguna manera tus ojos espirituales para que tú veas la gloria de Dios en tu vida cada día y deseas estar con Él, ¿verdad? Y haciendo su voluntad. Alguien dijo, hermano, que la salvación no es solo una aseguranza contra el fuego. Y de alguna manera algunos piensan que yo quiero ser salvo para que Dios me libre del infierno, pero no quieren entrar en la santificación, en el proceso donde son transformadas sus vidas. Solamente están pensando, yo no me quiero ir al infierno, voy a la iglesia nada más para que no recibir el castigo ese, pero no están interesados en cambiar en su vida nada. Quieren seguir viviendo de la misma manera. Y no, hermano, la salvación no solamente es una aseguranza contra el fuego, hermano. La salvación te da un nuevo corazón que busca actuar diferente, hablar diferente, pensar diferente. Eres una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, dice su palabra. Eres luz, soy luz, eres sal, somos sal. El corazón, hermano, salvo, regenerado, busca la santidad porque ha comprendido que Dios es santo y Dios llama a la santidad a todo aquel que es su hijo. La santificación viene en diferentes procesos, ciertamente, para cada uno es diferente. Y todo eso depende a qué iglesia estás yendo, qué palabra estás escuchando, quién te está enseñando, con quién te estás juntando. Porque si tú decides juntarte con el grupito que quiere vivir su vida como quiere y no está interesado en la oración, en leer la palabra, en buscar de Dios, pues no vas a tener ningún interés pero si te juntas con el grupo que quiere, pues, ¿sí me entienden? El proceso de la santificación es diferente para cada uno, depende de dónde estés, cómo estés, qué estás haciendo, con quién te estás juntando, qué estás viendo, qué estás oyendo. Todo eso es lo que determina cómo va tu proceso de santificación. Si no estás en un lugar donde te están enseñando la palabra, pues muy difícil vas a querer eso. Entonces, hermano, la santificación viene en diferentes procesos y eso depende, ¿verdad?, de la situación donde estás. Verán a Dios con los ojos glorificados. Entonces
Eso ya será en el futuro cuando estemos en su presencia. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Cómo está tu corazón en esta tarde, hermano? ¿Estás buscando la santidad? Si eres su hijo, hermano, y has descuidado tu vida y tú estás conformando este mundo en vez de buscar ser transformado cada día a la imagen de Cristo, hermano, hay que pensar en lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Acordémonos que Dios te ama y me ama, y la prueba es que dio a su hijo en la cruz. No lo escatimó, dice, sino lo dio en la cruz. Y cuando un hijo se pone rebelde, como Dios lo ama tanto, no lo castiga, lo disciplina. Lo disciplina. Y la disciplina a nadie le gusta. Y viene de muchas maneras. Y si tú puedes ir ahí a Hebreos 12, 5, 10, y ya terminamos ahí. Hebreos Dios nos ama tanto. ¿Tú por qué a veces disciplinas a tus hijos? ¿Porque los odias? Porque los amas, ¿verdad? Y porque quieres lo mejor para ellos, y porque quieres evitarles cualquier daño, cualquier mal. Quieres que les vaya bien. Hebreos 12, versos 5 al 10. Con eso terminamos. Amén. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Verso 10. Y aquellos, hablando de los padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Entonces, hermano, tengamos presente esto. Dice su palabra: bienaventurados los de limpio corazón. Si tú estás en Cristo, tienes un corazón nuevo. Si tú estás en Cristo, estás en el proceso de santificación. Si tú estás en Cristo y perteneces al reino de Dios, tienes un llamado a la santidad. No le haces lo que otros digan, porque se oyen muchas cosas, pero por eso me tardo a veces, porque hay con la palabra. Es la palabra, y eso no se necesita ser ni teólogo para entender eso, hermano. Entonces hay que, hermano, estar donde debemos de estar, pegados a Dios. Acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. Acerquémonos a Dios, sin Él no podemos. No nos conformemos a este mundo, sigamos adelante. Ay, hermano, yo no siento a veces tampoco. No quiero, hermano. Este camino es por fe y para fe. Entramos por fe en Cristo, y la fe es la que nos sigue moviendo. No es lo que sientes, no es lo que ves, no es lo que quieres, es lo que dice la palabra de Dios. Solo ahí está la seguridad. ¿Quieres estar en victoria? Ahí está la seguridad.
Pongámonos de pie, hermano. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Es precioso poder meditar en ella, aunque al mismo tiempo, Señor, tú nos estás hablando. De alguna manera, muchas veces también nos estás incomodando, nos estás retando, Señor. Y eso a nuestra carne muchas veces no le gusta. Pero te pido, Señor, que nos ayudes a que podamos, como decía Pablo, entender, comprender, Señor, la grandeza de lo que hemos recibido de parte de ti y la importancia, Señor, de buscar caminar en tu verdad. Tu palabra dice que sin santidad nadie te va a ver, Señor. Sin santidad nadie puede tener comunión contigo, porque tú eres santo y tú no tienes comunión con el pecado, Señor. No podemos engañarnos a nosotros mismos y permitir pecado en nuestra vida escondido, porque entonces, Señor, nuestra comunión contigo se rompe, Padre. Entonces no podemos ver, no podemos discernir. El gozo se va, la tristeza entra, el temor llega, la inseguridad se apodera del corazón. Y entonces, Señor, nuestro caminar es desviado. Ayúdanos, Padre, a entender esto. Tú más que nadie sabes que es imposible para que nosotros lo hagamos. Es una lucha con nuestra carne cada día. Y por eso es que necesitamos entender que nuestra victoria está a estar cerca de ti, Señor, a tus pies. Aun cuando no lo sentimos, aun cuando no lo deseamos, Señor. Ayúdanos para no conformarnos a este mundo, Señor. Ayúdanos a esforzarnos. Tu palabra dice que, Señor, nos ocupemos de la salvación que hemos recibido con temor y con temblor. Ocuparse de la salvación, Señor, es estar reconociendo que somos privilegiados, que lo que nos has dado es algo que no merecemos, Señor, y que tiene un valor muy grande, y que es importante que yo ponga de mi esfuerzo, Señor, para acercarme a ti a través de los medios que tú has puesto, Señor, que es tu palabra, que es la oración, que es la comunión con mis hermanos, Señor, que es el hacer tu voluntad, Padre. Es importante porque ahí es donde tú das y pones en nuestros corazones tanto el querer como el hacer, Señor, porque todo eso viene de ti. Tú eres la fuente, Padre. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a comprender esto, Señor. Ayúdanos a poder esforzarnos, a no ceder a la tentación, a no ceder a la pereza espiritual, Señor, a no ceder a los obstáculos que vienen a querer, Señor, robarnos, a darnos excusas para engañarnos nosotros mismos en nuestro corazón y descuidar algo que es tan grande, que es la salvación que nos has dado, Señor. En el nombre de Jesucristo, obra en cada corazón. Y si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, que no es parte del reino, que no, Señor, ha pasado por el nuevo nacimiento, que su corazón no ha sido regenerado, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, le toque, que tu Espíritu Santo le convenza de su pecado, que tu Espíritu Santo, mi Dios, lo lleve a un verdadero arrepentimiento, para que él pueda, Señor, poner su confianza en Jesucristo como su único y Señor Señor y Salvador. Y en este día puede experimentar, Señor, esa regeneración y pueda recibir ese nuevo corazón, Señor, y pueda ser sellado por medio de tu Espíritu Santo. Y ahora, Señor, esa nueva criatura, Padre, pueda ahora, Señor, buscarte, pueda anhelar caminar contigo, Padre. Rompe las cadenas de pecado, rompe las cadenas de incredulidad, de idolatría.
y haz la obra si hay algún corazón que no te conoce, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Te damos gracias porque eres bueno, nos gozamos en tu presencia. Bendice a tu pueblo y ayúdanos a seguir adelante, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Dios bendiga.